último vídeo nos vamos a enfrentar a los 4 últimos pasos del montaje y yo voy a daros unas puntualizaciones personales a la hora de realizarlos. Como bien veis aquí en las instrucciones, os indica que de las ametralladoras de calibre 30, ¿vale?, de estas dos piezas, hay que montar 2 ejemplares. Yo solo voy a montar uno, porque en esta época, en la época de la batalla del Valle de las Lágrimas, el Shotcal solo llevaba una ametralladora en la torre del vehículo, aparte de la coaxial al cañón, y no llevaba la 1270 del mantelete, con lo cual esta parte de aquí abajo, que reproduce la ametralladora pesada de calibre 50 que montan encima del mantelete del vehículo, no se va a utilizar. Y de estas, ¿vale?, de la M, de la 762, solo se va a montar una. El foco, vamos a pintarle la pieza M14 en color cromo, de acuerdo. Concretamente voy a utilizar el cromo de Molotov, de acuerdo, este cromo. Y voy a pintarle también la pieza M4 en color verde. ¿Por qué se la voy a pintar en verde? Porque yo, para darle un poco de variedad tonal al carro, que no resulte tan monótono, voy a pintarle lo que es la estructura principal del foco, no la bandeja soporte, sino la estructura del foco. Se lo voy a pintar en color verde OTAN, por ejemplo. También vamos a encontrarnos con la realización del paso 23 y 24, en el cual se van a montar pues una sola de las ametralladoras. La ametralladora va a ser esta de aquí. Se le va a montar el foco de visión independiente del comandante, de acuerdo, el foco de búsqueda. Se le va a montar el cañón en 3 piezas. En el paso 24 le vamos a poner el foco para puntería. Lo vamos a poder poner en una de las 2 posiciones que lleva, bien en la posición de transporte, bien en la posición de uso. La única diferencia en estos pasos con lo que yo voy a realizar es que yo la ametralladora pesada no se la voy a poner, ¿vale?, la pieza O, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una pieza que no se monta en el vehículo real. Y luego en el 25 veremos cómo se coloca el foco en la posición de uso, que es el que voy a utilizar yo, ¿de acuerdo? Y ya con esto daremos por terminado el montaje de la maqueta, aparte de ponerle la otra petaca que llevan en el faldón trasero derecho, ¿vale?, en el guardabarros trasero derecho. Y daremos por concluida la maqueta y le daremos paso al compañero Hormigos para que os enseñe cómo pintar el vehículo. Así que vamos al tajo, señores. Bien, ya tenemos el faro de alta intensidad para puntería nocturna montado. Le hemos añadido o sustituido un par de detallitos, como son, por ejemplo, las asas laterales de transporte, y le hemos añadido el cable de alimentación, ¿de acuerdo? Las asas son una pequeña diferencia con respecto a las que hemos puesto en la tapa del motor, ya que estas llevan 2 casquillos metálicos, uno que va loco, por así decirlo, y el otro que es un casquillo con una banda que sirve para fijarlo al foco. Por otro lado, también hemos pintado el interior, como ya os he dicho, con el cromo de Molotov, que como veis da una sensación de espejado bastante
bastante buena y bastante real, como bien veis. Esta pintura yo concretamente la he aplicado sin ponerle ningún tipo de imprimación. ¿De acuerdo? Agarra perfectamente en el plástico. Y como veis da una sensación de espejo bastante creíble. Y por ejemplo, para pintar faros o para pintar retrovisores de vehículos vienen muy bien. Esta pintura, en el caso que yo he utilizado, que ya os lo he enseñado antes, es ¿vale? El cromo líquido. Aparte de tenerlo en este formato, que es un tubo de 30 mililitros, lo tenemos en rotuladores de diversos tamaños de 1, 2 y 4 milímetros de punta. En todos se puede obtener el mismo resultado, pero yo recomiendo que se utilice este. Directamente está pensado para utilizarse en el aerógrafo, sin más. Se echa en el aerógrafo y para limpiar el aerógrafo se utiliza simplemente o alcohol isopropílico o el alcohol que utilicéis normalmente cuando pintáis con las lacas de Tamiya o de Gunce. Así que nada, ya veis, al foco lo único que le falta es el cristal protector y se acabó el montaje del foco, para dejarlo ya para pintarlo directamente durante el proceso de pintura con el color que queramos. Y como ya os he dicho, se le añade este cable, que sería el cable de alimentación. Concretamente aquí en el lateral derecho tiene una especie de perita que es el conector del cable. Simplemente se le hace un agujero en la parte posterior, se introduce el cable y queda preparado ya para la siguiente fase. Así que listo. Bien, ya hemos hecho también el afuste, ¿vale? Para la calibre 30 que lleva el jefe de carro en la torre suya, en la escotilla. También le hemos añadido el foco de búsqueda que tiene el comandante, y a este foco le hemos añadido otro cablecito también para el cable de alimentación del foco. Este foco es el que utilizaban los comandantes básicamente por la noche cuando tenían que localizar un objetivo o intuían que había un objetivo cerca, con lo cual alumbraban con ese foco a la zona que les interesaba para tener un poco de visión. También hemos agregado aquí la ametralladora UCI para el cargador del vehículo. Ya lo siguiente que vamos a hacerle es, según las instrucciones, vamos a colocarle lo que es el soporte del foco de gran intensidad en transporte, que va aquí detrás, de acuerdo, con la pieza de sujeción, y también le colocaremos en su sitio la pieza N62 para el foco de búsqueda. Y colocaremos también en su sitio lo que es la bandeja del foco, que aquí todavía no está puesta, que es la pieza M40. ¿De acuerdo? Concretamente es, a ver, es esta pieza de aquí, que yo la dejo para ponerla independientemente para poder pintar el foco sin para poder pintar el foco con un color diferente al del carro, para darle un poco de variedad. Así que listo, eso es todo lo que me queda por hacerle, y ya será poner el cañón principal y la ametralladora coaxial, y la maqueta quedaría completamente terminada. Bien, pues ya solo nos falta hacer el cañón para ponerlo en su sitio. En el caso de la maqueta de Mushin Hobbies,
El cañón viene en un tubo principalmente, ¿vale? Que es esta pieza de aquí, que va en una sola pieza. Después trae el manguito o el evacuador de gases, como prefiréis denominarle, que es esta pieza de aquí, y la parte inferior del cañón, que es esta pieza de resina. Las piezas llevan una forma igual que esta de aquí, ¿de acuerdo? Que nos ayudan a encajarlas en su posición para que quede todo perfectamente alineado, ¿vale? De modo que nosotros, para montar el cañón en la torre, para que entre a su sitio, no la ponemos hacia abajo la muesca, ¿vale? Sino que la ponemos hacia arriba y el cañón entrará perfectamente a su sitio. Si hemos sido cuidadosos a la hora de montar el eje de muñones, el cañón nos habrá quedado móvil. ¿De acuerdo? Ya le montamos finalmente la ametralladora coaxial y el soporte del faro de gran intensidad, que iría puesto así, de esta forma. ¿De acuerdo? Y ya con esto daríamos por terminado el montaje. Bien, llegados a este momento, vamos a empezar a hacer los desperfectos a las ruedas del tren de rodaje, para que parezca un carro más operativo. Para realizar estos efectos, como veis en esta rueda, que ya está iniciado el proceso, tenemos que ir haciéndole, quitándole trozos de la pieza de goma para simular los rotos que le provocan las piedras o la temperatura de la goma. Para realizar estos efectos, como ya os digo, simplemente cogeremos la cuchilla y le iremos retirando trozos al plástico, de modo que metemos la cuchilla y cuando estamos llegando al final triscamos como si estuviéramos cortando patatas para hacer un asado, y conseguimos hacer este tipo de desgastes. Para completar estos desgastes, después tendremos que ir con la cuchilla poquito a poco, ir dándole cortecitos y pequeños triscados para que parezca una superficie no tan lisa y tan regular como deja la cuchilla cuando pasa. Para que veáis concretamente cómo se hace, simplemente se coge la rueda, una cuchilla bien afilada y con mucho cuidado, y se mete en el plástico, y cuando llegamos al final se gira la cuchilla para producirle un corte seco al final de la goma, al final del desperfecto, ¿vale? Esto lo hacemos pues por toda la goma, en mayor o menor medida, con mayor o menor profundidad, teniendo en cuenta de que si llegamos muy al fondo podemos dañar lo que es la parte metálica de la rueda. Así. Ahí. Da igual la fuerza con la que lo apliquemos, simplemente tenemos que controlar mucho la profundidad que tenga el roto que le hagamos a la goma, porque eso reproducirá mayor o menor medida. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando cuando uno de estos rotos llega a aproximadamente el 75% del canto, se tiene que cambiar la rueda para evitar problemas. Como bien veis aquí, simplemente veis que deja una superficie muy lisa y nos interesa una forma así de este estilo, ¿vale? Pero no tan lisa. Para matar esa superficie tan lisa, luego se va cogiendo la cuchilla y se le van haciendo pequeños cortecitos, ¿vale? Para que no quede una superficie tan regular. En el canto interior de la rueda, ¿vale? De la rueda de marcha, también se le reproducen estos efectos que suelen ser provocadas por piedras que se quedan
enganchadas en la zona central de la cadena o incluso por el propio diente guía de la cadena entre las dos ruedas. Y en la rueda interior pues también se hace lo mismo en la zona del canto, sobre todo, porque también se producen ahí desperfectos. Podemos llegar a encontrarnos neumáticos, ¿vale? Podemos encontrarnos neumáticos que tengamos pues una rueda intacta, y la otra que esté con algún roto, porque normalmente estas ruedas son dos rodillos que son independientes, ¿vale? Aunque van juntos, pero se cambian de forma independiente. O sea que podemos encontrarnos, por ejemplo, que la rueda interior no tiene ningún desperfecto y la rueda exterior tiene algún que otro desperfecto, incluso está bastante dañada. Esto lo tenemos que procurar hacer, si queremos, en todas las ruedas, en los 12 pares que tenemos. Así que ahora vamos a seguir con ello y en cuanto esté os enseño cómo queda el resultado. Hasta ahora. Bien, aquí tenemos 4 ruedas, ¿de acuerdo? Tenemos una en perfecto estado, sin ningún desperfecto, una con unos defectos iniciales, por así decirlo, una en la que el flanco exterior de la rueda y el interior están bastante tocados en lo que es el borde, aparte de haberle simulado como que se está despegando un poco la goma, ¿de acuerdo? Aquí en esta zona. Y luego otra que ya está directamente, que se ha desprendido la goma hasta llegar a la llanta de hierro de la rueda. La forma en la que he hecho esto es como os dije, es coger una de las ruedas y empezar a retirar material del borde utilizando simplemente la cuchilla, clavando la cuchilla y triscando como si estuviéramos cortando patatas para hacer un asado. Y luego, para hacer el efecto de que se te está despegando lo que es la banda de goma, simplemente he cogido la cuchilla con una buena punta, he puesto la cuchilla en el borde así, de esta forma, ¿vale? Y he ido dándole vueltas a la rueda sin apretar mucho para que se produzca un pequeño surco, ¿de acuerdo? Simplemente para que se produzca un pequeño surco, ¿vale? Como veis aquí, que lo que hace es simular que se está despegando la goma de la llanta por el simple hecho de que es posible que el pegamento fuera defectuoso, el pegamento que utilizaron para pegar la banda de caucho fuera defectuoso y se produce el wrapping, que es el despegue de las capas del caucho sobre la goma, sobre la llanta, perdón. Y luego, una vez que se han hecho los desperfectos, simplemente para suavizarlos un poquito, he cogido con un poco de pegamento para estireno, ¿vale? Como este de VMS. Esta es la versión estándar, hay dos versiones, una estándar y otra rápida. Y simplemente le he aplicado con un pincel un poquito de este pegamento. Este pegamento es el equivalente al pegamento del bote verde, al Extracin de Tamilla, ¿vale? Es el equivalente a este. ¿De acuerdo? Pues nada más. Yo creo que con esto ya os he explicado todas las cosas que yo sé y que se pueden realizar en una maqueta y poquito más. Así que nada, señores, a terminar de montar sus maquetas y ya a partir de la semana que viene, a partir del lunes, ya os dejo en manos del compañero Hormigos para la pintura de nuestros modelos. Así que venga, acordaros de darle al like al vídeo
el que no esté suscrito al canal del grupo que se suscriba y compartirlo en vuestras redes sociales cuando